amigos y amigas del curso de especialización en litigación oral promovido por la Academia de la Magistratura, así como por la cooperación alemana GIZ. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunos conceptos básicos para poder perfeccionar todo aquello de la litigación que usted sabe. En esta ocasión me acompaña nuestro querido amigo y profesor Ricardo Elías Pueyes, quien va a participar conjuntamente conmigo en todo aquello referido al tema de litigación oral. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Vladimir. Va a ser un placer compartir estas sesiones contigo y permitir transmitir algunas reflexiones relacionadas a la litigación oral desde una perspectiva distinta y que se comunica con el sistema procesal al cual pertenecemos. Gracias. Mi nombre es Vladimir Padilla Alegre. Conjuntamente con el profesor Elías también enseñamos en la Universidad Católica. Y en esta ocasión vamos a empezar con un tema fascinante, y es la teoría del caso. ¿Qué debemos entender por la teoría del caso, Ricardo? ¿Existe o no existe la teoría del caso? Cuando hacemos referencia a la teoría del caso, estamos mencionando un instrumento metodológico que permite tomar una posición, que se construye como parte de un ejercicio de contradicción. Fíjense ustedes, para que haya una teoría del caso, necesariamente van a existir posiciones antagónicas. No podríamos hablar de una teoría del caso si es que no existe esta confrontación. Se estructura en torno a los relatos de la parte, esto es la descripción fáctica o los hechos postulados por las partes, y entre ambas versiones compiten para ganar el favor del tribunal. Sin embargo, este favor del tribunal va a ser ganado por quien alcanza el estándar probatorio exigido, si es en el caso del Ministerio Público, para la condena, pues de no lograrse alcanzar este estándar, corresponderá una absolución. Por lo menos, una teoría del caso va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque puede que la fiscalía, y de hecho en realidad siempre la fiscalía, va a presentar una teoría del caso. Puede ser que la defensa, por desidia o por estrategia, no tenga una teoría del caso y únicamente se limite a cuestionar la teoría del caso de su contraparte. Por eso es que sostenemos que por lo menos una versión va a ser testeada. Y ese testeo o ese ejercicio de filtro o de confrontación se realizará a través de las técnicas de litigación oral cuando nos refiramos al juicio oral. Ahora, querido Vladimir, sobre este punto, sobre la teoría del caso, se ha dicho mucho, pero sobre todo últimamente existen posiciones críticas de diferentes vertientes. No sé si podrías compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a estas. Gracias. En realidad, lo que tenemos aquí es que, como yo lo digo, ¿no? Las críticas son bienvenidas, pero muchas veces estas críticas lo que traen consigo es más de lo mismo y al final de cuentas acá en el mismo punto. Y es que por más que lo niegues, existen. Es como decir que en su momento la Tierra era redonda y todo el mundo decía que era plana, y bueno, por más que tú lo digas, sigue siendo redonda. Entonces, claro, algunos dicen, esta teoría del caso no sirve para nada, o sea, no es absolutamente nada útil, no me sirve. Yo soy libre como el viento y voy por donde quiero. Además, en Perú, mi juez conoce el derecho, el aforismo jura no curia hace que él sea un tótem todopoderoso y él va a poder resolver cualquier cosa que se le presente. Es más, algunos dicen que el sistema no es adversarial, que el sistema es garantista, ya no existe el tema adversarial, suena feo. Claro, yo no sé entonces cuando revisemos ahí, por ejemplo, el tema de sujetos procesales, si es que la defensa tiene que ayudar al fiscal para que vaya preso su cliente, o es que, claro, hay posiciones que persiguen el delito y hay aquellos que están en contra del delito, porque queda claro que la litigación no existirá en tanto y en cuanto el fiscal y el perseguido
reconozca lo que dice el fiscal. Es una imitación del sistema anglosajón y no lo somos. Sí, claro, no tenemos green card, no somos norteamericanos ni británicos, pero vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Otros dicen que han ganado casos sin utilizarla. Y claro, algunos amigos fiscales dicen, el Ministerio Público defiende la legalidad y no necesitamos ninguna actuación teatral. Todas esas críticas que se realizan son infundadas. ¿Infundadas por qué? Porque como bien lo decías, esto es como agarrar un libro, deshojar el libro y dárselo a las personas para que lo lean en total desorden. Puede ser que lo llegues a entender, pero eso es un poco librado a un tema del azar. ¿Qué es lo que proviene? Si quieres llamarle teoría del caso, si quieres llamarle hipótesis de trabajo, si quieres llamarle técnicas de investigación, como tú quieras llamarlo, al final es lo mismo que la teoría del caso. Siempre va a ser útil, siempre, porque te va a indicar el norte. Es como el guase de la litigación. Por eso, cuando se dice que el juez solo conoce el derecho, es verdad, jura no vicuria. El juez es el único que conoce el derecho y como tal, él va a resolver, pero ojo, los insumos, ¿quiénes se los proporcionan? Se lo proporcionan los sujetos procesales, ya sea el fiscal, ya sea el agraviado, ya sea el imputado, ya sea el tercero civil responsable, los testigos, los peritos. Por eso el juez no es que va a decir a las partes, el juez conoce el derecho, pero no los hechos. Y los hechos se van a acercar a él a través del fiscal, a través del abogado defensor. Y ellos van a elegir a los medios de prueba. Ahora, nadie imita al sistema anglosajón, pero no hay que olvidar tampoco que hemos importado diferentes instituciones que no son propias del Perú. Por ejemplo, el principio de oportunidad no nació en Perú, la terminación anticipada no nació en Perú, y en fin, el tema de la litigación tampoco es propio del Perú. Y en fin, al final todos debemos de los romanos. Si hay algo que agradecerles, esos son los romanos. Y por tanto nadie podrá discutir en ese sentido. Que si alguna vez has ganado algún caso sin estructurar nada, eso se llama azar. Y la verdad, como decía la profesora Beatriz Mauqui de lengua, la suerte y el azar son utopías. Hacía referencia a un filósofo chino que había escrito Lin Shuang, me parece que era, en el siglo V a.C. Si ganaste, es muy probable que fue porque tu rival fue muy malo o no fue preparado. Esto es como jugar fútbol sin técnica. Si juegas fútbol y ganas con un equipito de barrio, pues de seguro vas a golearlo. Pero si entras a discutir o a rivalizar con un equipo profesional, pregúntate por qué el mejor jugador del mundo, que si te gusta Messi o Ronaldo, siguen practicando. ¿Por qué siguen tirando al arco patadas? Porque saben claramente que la práctica y el entrenamiento hacen al maestro. Lo que estamos totalmente de acuerdo en la crítica es que eso no se trata de actuar, no se trata de establecer bonitos detalles, bonitas formas de presentar las cosas, es decir, porque como yo actúo así, porque como yo presento las cosas, porque yo... No, eso no está en juego aquí. Lo que sí, como se han dado cuenta, sí se tiene que modular la voz, se tiene que sentir el caso. Y eso es la litigación. Ojo, favorable para fiscales, favorable para defensores. En esta ocasión nos acompaña para poder compartir con ustedes, como profesores. Despreocúpense, no somos fiscales ni jueces, somos abogados, en efecto, como ustedes. Estamos del otro lado, conocemos muy bien el trabajo de algunos que es formidable, pero otros no tanto. De igual de este lado de la mesa, tampoco. Queremos sumar sinergias y poder presentarles a ustedes todo esto que hemos recogido a lo largo más o menos de casi
15 años de trabajo. Entonces, hasta más, yo diría, ¿no? Pero bueno, confíen. Lo fundamental aquí para tener éxito en esto es confiar en todas las dinámicas que hagamos. Frente a eso, ¿qué más podemos decir de la teoría del caso, Ricardo? Una, una pregunta, gracias Vladimir, una pregunta que generalmente se hace en los foros académicos es desde cuándo uno formula la teoría del caso. Inicialmente, cuando empezó la reforma, se pensaba que la teoría del caso se diseñaba en el juicio oral o para el juicio oral. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la enseñanza sobre estos temas, en realidad hemos tenido que reconocer que la teoría del caso se construye desde un inicio. ¿Y por qué al inicio se pensaba que se asociaba teoría del caso y juicio oral? Porque los cursos iniciales eran de litigación en juicio oral, pero en realidad esto no es un sinónimo. Teoría del caso no es sinónimo de juicio oral. Cuando hablamos de la teoría del caso, estamos hablando de una hipótesis que se puede construir desde un inicio. Les recomendaría profundizar sobre este punto en el libro Análisis de la prueba de los profesores Anderson, Schum y Twining. Ellos describen de manera bastante interesante el camino que recorre una hipótesis hasta ser confirmada. Entonces, eso es lo que estamos hablando el día de hoy, la construcción de la teoría del caso para presentarlo ante un juez, en este caso, ya en una etapa posterior del proceso. Cuando estamos hablando de la teoría del caso y estamos hablando de hipótesis que estamos formulando, estas se van a ir perfeccionando en las diligencias preliminares, en la investigación preparatoria y será presentada en el requerimiento acusatorio. No se puede presentar o no podemos emprender un análisis relevante sin una hipótesis preliminar. Si encontramos un cuerpo lleno de sangre en la calle, vamos a tener que tener por lo menos una hipótesis. Fue asesinado, se suicidó, fue atropellado, etc. No podríamos realizar una investigación sin siquiera tener una hipótesis, que luego cambiará, no importa, pero una hipótesis al fin y al cabo. Lo relevante es el qué. El qué es la hipótesis que va a ser materia de investigación y de prueba. Ahora bien, de la mano con el desde cuándo se inicia la construcción progresiva de la teoría del caso, tenemos el por qué. ¿Por qué es útil, Vladimir, la teoría del caso? Como hemos ya adelantado un poco, la teoría del caso no solamente es útil, sino necesaria, porque nos va a permitir establecer, por ejemplo, si voy a tener un caso sólido para llevar a juicio, o, por ejemplo, siendo fiscal, más me conviene poder llegar a una terminación anticipada porque veo que hay algunos aspectos que no son muy consolidados. De hecho, el curso que llevamos ustedes, que contiene aspectos de lavado de activos, el tema del delito de lavado de activos, como ustedes se han dado cuenta, ha generado muchas interpretaciones y complicaciones. Tanto así que la primera sentencia plenaria casatoria parte de las diferentes posiciones en la Corte Suprema, la cual puede volver. Entonces, no siempre se tiene, digamos, la total seguridad del éxito en el caso. Por eso es que hay que establecer los hechos, hay que establecer la pertinencia de los elementos de prueba y la claridad del tipo penal. Ustedes bien saben que hay pronunciamientos de algunos jueces que aceptan una mayor amplitud en la interpretación de los tipos de lavado de activos y otros no. Entonces, por eso sí es importante poder conocer y nuevamente permite un orden. La utilidad es eso, ¿no? La teoría del caso va a permitir un orden. Permíteme agregar ahí, querido Vladimir, cuando estamos hablando de la utilidad en la teoría del caso y al momento de empezar a construir progresivamente la teoría del caso, esto es, las proposiciones fácticas, cómo se relacionan con las proposiciones jurídicas y cómo las sostengo probatoriamente, vamos a utilizar un término y el término es el dato probatorio. Bien, todos ustedes seguramente han escuchado de algún personaje que decía que tenía audios de congresistas que votarán por la vacancia.
Ese sería un dato probatorio, si estuviéramos en una investigación, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. La existencia de ese dato probatorio no puede ser cuestionada. Es decir, que una persona afirme, tengo audios de congresistas que votarán por la vacancia, esa existencia no se cuestiona, no se impugna la existencia en sí. Pero, ¿qué es lo que se analiza? La inferencia que realizamos a partir de ella. Es decir, ¿tiene audios de congresistas que votarán por la vacancia? Ok, eso puede o no puede ser aceptado. Lo dicho no se impugna, pero la inferencia que se realiza puede o no aceptarse. ¿Y esto de qué manera puede o no aceptarse? A partir de la carga probatoria, a partir de los elementos que uno tiene para respaldar ese dato probatorio. Y a partir de ello puedo hacer otras inferencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo señalo que no ha sido corroborado este dato probatorio? Podríamos sacar algunas inferencias adicionales, como el testigo ha mentido, el testigo ha olvidado, el testigo ha incurrido en un error, el testigo ha declarado algo inexacto, el testigo busca favorecer o desfavorecer. Pero fíjense ustedes, todo a partir de la construcción de mi teoría del caso y de la selección de los diferentes datos probatorios que vamos a llevar. Ahora bien, un punto adicional relacionado a la utilidad es que la construcción de la teoría del caso, y nuevamente regresando a los profesores Anderson, Shum y Twining, me permiten esquematizar, miren ustedes, me permiten esquematizar mis hipótesis de la siguiente manera. Afirmación del proponente. Esto es quien está alegando a una afirmación. Yo, por ejemplo, quisiera decir, Ricardo estuvo en la Católica a las 2 de la tarde. Esa es la afirmación del proponente. En la construcción de mi proposición fáctica, si yo estoy en el otro lado, esto es de la contraparte, lo primero podría ser la negación del oponente. Esto significa, Ricardo no estuvo en la Católica a las 2 de la tarde. Ahí ya tenemos dos conceptos, afirmación del proponente, negación del oponente. Luego tenemos rivalidad del oponente. Esto es una afirmación alternativa a ella. El proponente decía, estuvo en la Católica a las 2 de la tarde. El oponente está diciendo, Ricardo estuvo en la de Lima a las 2 de la tarde. Fíjense que hay una ligera diferencia entre la negación y la rivalidad. La explicación del oponente, una persona parecida a Ricardo, estuvo en la Católica a las 2 de la tarde. Fíjense ustedes, ahí ya tenemos construcciones de proposiciones fácticas de diferente magnitud. Y corroboración del proponente, vi que Ricardo estuvo a las 2 de la tarde, por ejemplo. Entonces, este análisis que estamos realizando nos permite ir identificando las proposiciones fácticas y la teoría que nosotros vamos a utilizar en el proceso. Bien, más adelante en los webinars y en las sesiones interactivas vamos a poder realizar algunos ejercicios para identificar estas afirmaciones, negaciones, rivalidad, explicación y corroboración y explicar cómo es que se relaciona con la teoría del caso. Ahora, Vladimir, se hace referencia a la teoría del caso y se señala que tiene diferentes características. ¿Nos podrías decir qué características son las que deberíamos tomar en consideración al momento de diseñar la teoría del caso? Claro que sí. Fíjense, mucho también se ha conversado y discutido sobre esto. Algunos sostienen e indican de que la teoría del caso no es única, lo cual aquí vamos a compartir con usted que en efecto tiene que ser única. ¿Y por qué? Porque la teoría del caso va a narrar algo que ocurrió con contenido penal o legal, si quieren colocarlo jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sabré seleccionar los hechos con relevancia penal y en esa línea, al establecer los hechos con relevancia penal, podré dar forma a un relato, el cual a su vez es autosuficiente, es decir, no me puedo quedar en la mitad del camino y guarda bastante coherencia con lo que estoy planteando. Pero esto qué quiere indicar, que tiene que ser simple y clara. Pedro estuvo en el Parque Kennedy el día 24 de enero del año 2021 y conjuntamente con Luis se acercaron a Julia y le sustrajeron el celular que tenía
en su bolsa, aprovechando que estaban sentados en la banca que da a la avenida Diagonal. ¿Esto qué quiere decir? De que es un tema de hurto simple y eso es lo que se va a ver en el juicio. Es decir, no tengo que establecer un aspecto eh, enredado, sino sumamente claro. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y en esa línea lo que estamos viendo es que vamos a tener en concreto el tema de la, además, verosimilitud. No podría contestar o contextualizar una teoría del caso indicándole que la persona que estuvo a mi lado era una persona que eh, se apareció y que simplemente no la conocía y que creo que había llegado de otro planeta. Eso no es nada verosímil. Esto, además, como yo se los estoy señalando, es algo breve y muy importante, mis amigos y amigas. Lo importantísimo aquí es que qué tan rígido debe ser la teoría del caso. Y si bien la teoría del caso es única, la teoría del caso es flexible. ¿Qué implica? Claro, podría ser que yo haya hecho notar a lo largo de la investigación que no eran dos, sino tres personas. Sí, claro, puede establecer y puede aportar, pero yo no puedo agarrar, la flexibilidad no implica cambiar todo y decir, no, ya no fue en el Parque Kennedy, fue en la Plaza San Martín, ya no, la víctima no era Juana, la víctima era Priscila, ya no era Pedro. Oye, un momentito, tú estás cambiando todas las cosas. Y cuando se habla de flexibilidad, no, estamos hablando, pues algunos se recordarán tiempo atrás, cuando la caja de luz todavía tenía estos famosos plomos que eran delgaditos y había que cambiarlo. Cuando hablamos, es tan potente como aquello que tiene que la corriente eléctrica pasar, pero aquello que permita la flexibilidad que este material no pueda romper, no se pueda romper. Entonces, tenemos estos 7 aspectos de la teoría del caso, como bien están anotados ahí: única, autosuficiente, coherente, simple y clara, verosímil, breve y flexible. Para mí lo más importante es la flexibilidad, sobre todo en el caso de ustedes que ven temas de lavado de activos. ¿Por qué? Porque tú puedes, hay diferentes modalidades de lavado activo. Entonces, tú vas a, tu fin fundamental, ¿cuál es? Que bienes o dinero proveniente de actividades ilícitas se tratan de confundir con actividades lícitas. Y es ahí, digamos que, ¿cuál es la modalidad que vamos a presentar? Y es ahí donde tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? Ahora, cuando realizamos la construcción de la teoría del caso, ya sabemos de una u otra manera que estamos hablando de tres columnas de mis proposiciones fácticas, mis proposiciones jurídicas y mis medios de prueba como elementos de la teoría del caso. Pero algo que nos debemos de tener más con participantes como ustedes que tienen casos tan complejos como lo son de lavado de activos, son cuáles son los principios lógicos que se encuentran detrás de la construcción de la teoría del caso, o en este caso del razonamiento sobre los hechos. Fíjense ustedes, en primer lugar, vamos a tener lo que se conoce como razonamiento abductivo. ¿Qué significa el razonamiento abductivo? Yo construyo hipótesis, como decía el profesor Vladimir, que explican un suceso a partir de la información que se encuentra disponible en determinado momento. Regresando al ejemplo de un cuerpo sin vida, cada línea o cada hipótesis que yo trazo es fruto del razonamiento abductivo. Obviamente, se tiene que construir a partir de la información disponible. Si es que, por ejemplo, encuentro el cuerpo sin vida, encuentro un agujero de ingreso y de salida, manchas de sangre alrededor de la cabeza, mi hipótesis razonablemente explicativa va a ser murió de un disparo en la cabeza. No voy a decir, porque no tengo elementos en este momento, murió asfixiado o murió porque lo lanzaron de determinado piso. Sin embargo, fíjense ustedes,
Conforme vamos avanzando en la investigación y amplío la base de conocimientos, puedo tener otras hipótesis o ir confirmando la que inicialmente tengo para solucionar ese problema. Genero hipótesis explicativas de un suceso. Ese es el razonamiento abductivo y eso es lo que hacemos al momento de, por ejemplo, calificar una denuncia o al momento de recibir una denuncia de parte, analizarlo, escuchar algunos testimonios, ir perfilando mi hipótesis. Luego tenemos lo que se conoce como razonamiento deductivo, que es lo que va a aplicar, por ejemplo, lo que se aplica, por ejemplo, en el silogismo categórico. Ejemplo, mi premisa mayor va a ser: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, en consecuencia Sócrates es mortal. Muy bien. ¿Esto dónde lo aplico? Lo aplico, por ejemplo, al momento ya cuando estoy litigando en juicio oral, ya cuando estoy construyendo mis alegatos de clausura, ya cuando el juez va a emitir un pronunciamiento. ¿Cuál va a ser mi premisa mayor? Mi premisa mayor va a ser la norma. ¿Cuál va a ser mi premisa menor? Las postulaciones fácticas del caso concreto que voy a realizar. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos una diferencia entre el razonamiento abductivo que construimos al inicio de la investigación con el razonamiento deductivo que se puede ir realizando, por ejemplo, al momento de adoptar una decisión. Y finalmente vamos a tener un razonamiento inductivo. Cuando ustedes, por ejemplo, requieren prisión preventiva, fíjense ustedes, no es un razonamiento deductivo. Su conclusión no está implicada en las premisas de las cuales ustedes parten. No. ¿Permite el acceso a nuevos conocimientos? Sí. Por ejemplo, es la conclusión probable. Ejemplo puede ser: Ricardo no tiene casa, Ricardo no tiene trabajo conocido, Ricardo no tiene familia porque es soltero, Ricardo ni siquiera tiene un perrito que pasear. Mi conclusión probable va a ser que Ricardo no tiene arraigo. Pero fíjense ustedes que eso es un razonamiento inductivo. A partir de la fortaleza de las premisas, voy a tener conclusiones más o menos probables. Entonces, de eso se trata la construcción de la teoría del caso. No solamente decir proposición fáctica, proposición jurídica y medios probatorios, sino ir esgrimiendo cómo el razonamiento, en casos tan complejos como el lavado de activos, se van engarzando para postular las afirmaciones de cara a juicio oral. Vladimir, ¿tenemos algunas conclusiones o algunas reflexiones finales antes de concluir este primer video? Nosotros no estamos aquí para convencerlos que deben de aplicar una teoría del caso. Por el contrario, ya lo veremos presencialmente. Si están en contra de ella, bienvenido sea. Lo que sí estamos seguros es que lo que llamas como lo llames, tú tienes una teoría del caso. Todo lo que hemos hablado es los mismos fundamentos. Así que, nada, será un gusto poder compartir con ustedes en el webinar y en la sesión presencial. Y vamos a seguir también con otros videos, conjuntamente con Ricardo, presentándoles a ustedes estos avances para que en su tiempo disponible puedan seguir revisándolos y confiemos que todo será un éxito con su aporte y con el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias.